¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Discúlpenme, es que se terminó la reunión y luego me tocó una reunión para revisar un trabajo. Discúlpenme. No se preocupe, profe. Habíamos dejado por ahí un problema. ¿Quién lo quiere compartir de ustedes? No le hace que le hayan tomado una foto, nada más que nos enseñe lo que hizo para entrar a otro tema, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a entrar a otro tema. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Alguien lo va a compartir? Elisandra, compártelo. Eli. Bueno, ¿No? ¿me da permiso para compartir? A ver, espérame ahora. Es que estoy tratando de buscar qué es lo que les iba a ver, déjame, te doy permiso para compartir notas de la reunión, opciones de reunión. A ver, vamos a ver. A ver ahí, a ver, Elisandra, inténtalo. Mientras busco yo el documento, el otro sí. Aún no me deja. ¿Cómo? Si ya le puse que sí podías compartir. Pues no me deja. A ver, espérame tantito. No me gusta estar así acelerado porque ya estoy preocupado por ustedes que me estaban esperando. A ver. Efectivamente, por eso no te deja porque no le di guardar. Elisandra, a ver, ahora sí. ¿No? Ahora sí, te prometo No, que ahora todavía sí. no. ¿Cómo? Pues no me deja. ¿Qué hago entonces? A Pues ver, no sé. a ver, espérame tantito. A ver, vamos a ponerle a todos ahora sí. Órale, ahora sí, o no. No me vas a decir que no, Lisandra, por favor. No, ahora sí ya puedo. Déjame ver aquí. ¿Y si ven mi pantalla? Pues yo no veo. Bueno, espérame, es que estoy buscando el documento. Espérame tantito. Compártelo y vamos a Sí, ver. sí, se ve tu pantalla. Espérame, nomás ya creo que ya lo encontré el documento que yo les voy a compartir. Ya, ahora sí te veo tu pantalla. Ujú. ¿Lo puedes hacer más grande, Elisandra? Ahí, ajá, ahí está bien. Ujú. Ahí ¿Y se qué ve les bien. explico o qué? Bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿De qué trata el problema así a grosso modo y qué fue lo que hiciste? El desarrollo, si quieres, así rápido. No me acuerdo qué era, bueno, empecé con la ecuación de Bernoulli. No me acuerdo muy bien del enunciado, Sí, pero pero no más o menos con había, lo que tienes ahí puedes hacerlo, ¿no? sí, pues, a ver, pues decía que no había energía añadida porque pues no hay una bomba, Ujú. pero sí hay energía removida porque está el motor y Ajá, muy tampoco bien. tiene accesorios, entonces también los quitamos. Entonces Ujú, se cancela HA y HL. ujú, Entonces después pues nos piden calcular creo que eran los caballos de fuerza, ujú, algo así. Entonces despejé HR ujú, y simplifiqué los términos de P1 menos P2, Z1 menos Z2 y las velocidades. ujú. Después, pues eliminé las elevaciones porque están al mismo nivel. Sí.
Después, para sacar las presiones, utilicé pues como si fuera el manómetro. Ujú. Hice mi balance y entonces después despejé P1 menos P2 y me quedó lo del peso específico del aceite por la altura, más el peso específico del mercurio por la altura, menos el peso específico por la altura del aceite. Ujú. Y entonces lo dividí todo entre el aceite para ya poder sustituirlo al final en la fórmula. Entonces todo lo dividí entre el peso específico del aceite. Sí. Y pues aquí las alturas desconocidas que le puse Y, se eliminan y entonces solo nos quedan las de menos 38.5 pulgadas. Sí. Y en los otros valores, pues los pesos específicos nada más, porque se eliminaría el valor para el agua para sacar el peso específico del mercurio y del aceite. Ujú. Y después nada más multipliqué también, utilicé factores de conversión para pasarlo a pies. Y después lo del flujo lo pasé a pies cúbicos sobre segundo, con la conversión de que un pie cúbico sobre segundo son 449 galones sobre minuto. Ujú. Y después pues me fui a las tablas, no me acuerdo qué apéndice es, pero nos decía que era tubería de acero, cédula 80, y de ahí saqué los valores del diámetro interior para 1,5 pulgadas y para 2,5. Y después utilicé pues la fórmula del área y después con la de Q igual a área por velocidad para poder despejar la velocidad y calcular en base a Q y al área que ya había calculado antes. Ujú. Y después, pues los valores que me dieron de las velocidades los utilicé en la fórmula y en la otra foto, a ver. Ahí está, no es. Y después en esta, pues ya sustituí cada valor en la de HR y después para sacar lo que nos pedía, creo que eran los caballos de fuerza, bueno, no recuerdo, Sí. utilicé la de HR por el peso específico, por el flujo, y también aquí mismo utilicé el valor de la conversión para HP, para no hacerlo ya al final, Ujú. y me dio 1.62 Ujú. HP. ¿Qué problemas tuviste al resolverlo? Pues ninguno. Bueno, entonces estamos listos para el examen, Di. No, tan pronto no, todavía no. Muy bien, te agradezco tu presentación. ¿Alguna pregunta, Nancy, Ponce, Beltrán, Julisa, Brenda, Reyes, los demás? No, profe, todo bien, todo bien. Bueno, entonces vamos a ver el otro tema. Y entonces aquí, ahora cuál es. Déjenme ver ahora cuál es. Creo que es ese. Sí, lo estaba compartiendo, ¿no? Sí, profe. Sí los ocupa a ustedes ahí más, o sea, sí se ve bien en su PC lo que estoy tratando de presentarles. ¿Se ve bien? ¿Ocupa que más de la mitad de su pantalla o no? Sí. Ujú. Ok. Entonces, ahora, ¿qué dice ahí? Ese sería el capítulo 8. Viene ahí en titulado. Dice número de Reynolds. Ese número de Reynolds nos va a servir para definir cuándo el flujo es laminar y cuándo el flujo es de transición y cuándo el flujo es de turbulento, ¿no?
flujo laminar, flujo turbulento, y de ahí determinar las pérdidas de energía debido a la fricción. Esto quiere decir que es HL. ¿Se acuerdan que la fórmula anterior, en el capítulo anterior, únicamente me daban HL igual a menos 3.5 pies o 4.5 pies? Me decían la pérdida por las válvulas y la tubería son de 5, etcétera. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Ya no se acuerdan, ni siquiera me responden. Aileen, ¿te acuerdas o no? Sí, profe. ¿Por qué no respondes entonces, Aileen? No lo sé. Entonces, el mapa de aprendizaje aquí lo tenemos. Dice, en este capítulo comenzará a desarrollar sus habilidades para analizar la pérdida de energía que ocurre conforme a los fluidos circulan en sistemas reales de tuberías. Para analizar dichas pérdidas de energía debe usar el número de Reynolds, que caracteriza la naturaleza del flujo. Entonces, ¿para qué me sirve el número de Reynolds? Reynolds, para ver si es laminar, de transición o turbulento. ¿Sí? Los flujos con número de Reynolds bajos son lentos y suaves y se conocen como flujo laminar. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un recipiente y vertimos o vaciamos miel, ¿cómo ven ustedes que se desplaza ese fluido llamado miel aquí? Se desplaza como uniformemente, ¿no? Por el contrario, si tengo aquí un recipiente y tengo una llave y abro completamente rápidamente la llave, aquí se hacen unos torbellinos, ¿no? Y voy a ver que el flujo, ¿verdad? O sea, las pequeñas burbujas son aleatorias y chocan unas con otras y este es un flujo turbulento y este es un flujo laminar. Y eso corrobora lo que dice aquí, esta parte, ¿no? Y lo que dice esta otra parte que dice flujo turbulento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento físicamente? ¿Alguien me puede decir? En el laminar, en el turbulento, ¿qué dijo que era? Se desplazan aleatoriamente. Es cuando tú abres la llave del agua así rápidamente. ¿Qué pasa cuando cae en tu mismo vaso de agua? Pues eso, hay turbulencia. Hay turbulencia, o sea, es un desorden ahí. Pero si viertes miel de colmena, por ejemplo, o viertes ahí la azúcar esa líquida que venden, ¿no? De maguey o no sé qué, que son así. La vacías y ¿qué? ¿No ves que se realice turbulencia o sí? No percibe uno eso. No. Entonces es flujo laminar. Obvio que vamos a hacerlo analíticamente y como vamos a hacerlo analíticamente, vamos a ver más adelante cómo le vamos a hacer. Vamos a usar el número de Reynolds. Aquí dice el número de Reynolds para saber todo esto, ¿no? Pero estamos caracterizando el fluido. Ahora, las pérdidas por fricción ocurren
conforme el fluido circula por tramos rectos, en ductos y tuberías. Fíjense bien, si aquí yo tengo una tubería y resulta de que esa tubería aquí la expando y luego aquí le pongo una llave y luego aquí la reduzco y luego aquí le cambio la dirección. Entonces, ¿cómo va a ser ese flujo cuando circule aquí? ¿Cómo va a ser? Puede ser que en estos tramos de aquí a aquí sea laminar, pero puede ser que aquí se realicen turbulencias, turbulento. Aquí va a chocar con la llave y va a hacerse así, y aquí a lo mejor se hace también un remolino, y aquí es turbulento, laminar. Y acá que cambio de dirección, pues turbulento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicarles aquí? Es la pérdida por fricción ocurre cuando el fluido circula por los tramos rectos y accesorios, ¿sí? ¿O no? Bueno, la pérdida por fricción provocan que la presión disminuya a lo largo de la tubería e incremente la potencia que una bomba debe transmitir al fluido. Entonces, dice, tal vez se haya observado que la presión disminuya a la entrada de la toma y el extremo de un tramo recto. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí ya, pero no se escuchaba. Ajá, es que anda, a ver, darlo porque se mueve tengo ¿ahora sí me escuchan? Sí, profe. Es que tengo el audífono y se mueve a veces y se desconecta. Lo voy a hacer así como lo estoy haciendo ahorita. ¿Qué fue lo que no escucharon? ¿Dónde se quedaron, muchachos? Cuando estaba escribiendo con el lavamanos. Ok. Dice, si aquí abro lentamente, vamos a decir, aquí tengo la llave, ¿sí? Y la abro lentamente, a lo mejor voy a ver esto así. Es por decir que son alineados, ¿eh? Si son alineados todo el flujo, este es laminar, ¿no? Si lo abro lentamente. Pero ¿qué pasa cuando lo abro abruptamente? Pues se genera turbulencia. Se genera turbulencia, entonces voy a tener un flujo turbulento. ¿Y a poco es lo mismo cuando tengo agua que cuando tengo aceite, por ejemplo? No, pues interviene la viscosidad, ¿no? Exacto. Entonces el desplazamiento, ¿verdad? Voy a calcular el número de Reynolds, pero el desplazamiento, el comportamiento depende de la viscosidad del fluido, ¿no? Por consiguiente, a veces podrá ser turbulento, a veces laminar, dependiendo del tipo de fluido que se encuentre dentro del ducto, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense, dice, aquí estoy aquí.
En este capítulo aprenderemos que es posible caracterizar la naturaleza del flujo con el cálculo del número de Reynolds, que es adimensional y relaciona las variables importantes de los flujos. Fíjense, velocidad, tamaño de la trayectoria del flujo, densidad y viscosidad. También aprenderemos a calcular las pérdidas de energía debido a la fricción, en resumen, HL. Pero para poder calcular HL, debo de calcular Reynolds, ¿verdad? Este es importante, este es un número adimensional que necesito saber calcular. Preguntas hasta ahí. Eso ya es repetitivo. Fíjense, Reynolds hizo ese experimento, ¿verdad? Y aquí había agua, hizo una inyección de, o aquí agua más bien, aquí agua. Ese se hizo un aparato ahí en su laboratorio, hace como unos 3 años, más o menos así. Y aquí se inyectaba tinta. Entonces aquí se veía, aquí pues se ve que es corriente de tinta y es laminar, ¿no? Pero aquí teníamos una llavecita, entonces si se le abría, esto se empezaba así como a hacer así. Y luego por acá se empezaba a establecer recto y por aquí así. Y aquí recto. Y luego entre más lejos, pues apenas estabilizar esta situación y llegar, vamos a decir, a una longitud determinada de aquí a aquí, en donde aquí era turbulento y de aquí a aquí era laminar, no es tarea fácil, ¿no? Sobre todo, o sea, teniendo que regular aquí la entrada de agua y la entrada de tinta para que esta estabilidad se pudiera obtener más o menos rápido. Pero era un experimento en donde nosotros podríamos ver fácilmente cómo estaba, ¿no? También lo pueden observar cuando ustedes ven a una persona que fuma y qué pasa cuando esa persona que fuma pone su dedo, ¿no? Vertical o horizontal y sopla, o sea, exhala el humo y que ven ustedes que choca el humo con su dedo y se va alrededor de su dedo y luego se pierde hacia fuera de lo que es el dedo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, es decir, si aquí yo tengo una esfera y aquí pongo, vamos a decir, el humo, entonces esto va a ser así, ¿o no? Y ustedes lo pueden ver cuando fuman, ¿no? Con el humo. También lo pueden ver con la neblina. ¿Nunca les ha tocado que se paren muy temprano y que haya mucha neblina, sobre todo en diciembre? ¿Qué pasa cuando va un carro cortando la neblina? Se ve como, por decir ahí, las nubes, por así decirlo, se van partiendo, ¿no? ¿O no? ¿Tienen observado, muchachos, o no? Sí, yo sí observé. Miren, aquí, por ejemplo, fíjense hasta dónde se expande a esta dimensión, fíjense bien. De aquí a aquí, yo tengo varios flujos, ¿no? Podría tener varios, fíjense bien, aquí, ¿qué tengo? Tengo laminar de transición, ¿no? ¿O no? Aquí, mire, fíjense bien. No se ve exactamente, pero aquí ya llena todo completo, ¿no? Aquí ya se estabilizó. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos este capítulo, vamos a saber si es un flujo laminar o es un flujo turbulento.
vamos a poder determinar con el número de Reynolds, ¿sí? Si la relación para un tramo determinado es para régimen laminar o para régimen turbulento. Y vamos a identificar los límites o los valores límite del número de Reynolds, es decir, de dónde a dónde es laminar y de dónde a dónde es turbulento. Y vamos a calcular el número de Reynolds para cada flujo, de flujo de fluidos en las tuberías y en los tubos. Y vamos a establecer la ecuación de Darcy. Ese es para calcular HL, la vamos a ver, no se preocupen. Vamos a enumerar también la ecuación de Hagen-Poiseuille. Y vamos a definir el factor de fricción que se usa en la ecuación de Darcy. Y después vamos a ver la rugosidad relativa en una tubería a través del cálculo por medio del diagrama de Moody o analíticamente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular también el factor de... Mande. ¿Preguntaban algo? No, profe. Vamos a calcular el factor de fricción también. Vamos a encontrar la pérdida debido a la fricción. ¿Cuál es esa? En tuberías, en mangueras, tubos, y vamos a emplear la ecuación de HL, ¿sí? Y vamos a usar la fórmula de Hazen-Williams para pérdida de energía por fricción. Esa es otra manera de hacerlo. La primera es la de Darcy y luego la de Hazen-Williams. Y bueno, aquí tenemos la fórmula famosa del número de Reynolds. Normalmente yo lo pongo así, pero pues esto es igual a eso, ¿no? A ver, ¿de qué depende el número de Reynolds? Depende de la velocidad, ojo, ¿eh? Depende del diámetro, depende de la densidad y la viscosidad cinemática. Viscosidad dinámica, perdón. Y esta es la cinemática. Y viscosidad cinemática, ¿no? ¿Sí? Muchachos. Entonces, el Reynolds es la velocidad, la densidad, el diámetro y la viscosidad. O bien, Reynolds es igual a la velocidad por D sobre nu. Este es mu y este es nu. Son dos letras griegas, ¿verdad? Que me sirven, fíjense bien. Si yo tengo la viscosidad cinemática, pues yo evito el tener que conocer la densidad y la viscosidad dinámica, ¿verdad? Lo puedo ampliar, lo puedo hacer de esas dos formas. Aquí están las unidades para la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática en el sistema internacional y en el sistema inglés. En ese recuadro. Ese sería bueno que ustedes lo tuvieran por ahí a la mano. ¿Verdad? Si es que no lo recuerdan. ¿Ustedes están acostumbrados a esas unidades, muchachos? A lo mejor las del sistema internacional sí, pero no tanto con el sistema inglés, ¿verdad? No lo sé. Fíjense, aquí tenemos número de Reynolds críticos. ¿Para qué creen ustedes que es esos valores del número de Reynolds críticos? Fíjense bien. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esta parte? Si el número de Reynolds es menor de 2000, aquí me dice que es flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor de 4000, me dice que es turbulento. Y si es entre 2000 y 4000, ¿qué onda? De transición. Eso es todo. ¿Fuiste tú, Elisandra? Sí, ¿Quién profe. fue? Uh-huh. Sí, efectivamente es eso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer, este es un ejemplo
Sí, es un problema, un ejemplo modelo. No los quiero cansar, o sea, a mí se me hace que está muy fácil, ustedes son muy inteligentes, pues. Está muy sencillo, es elemental, pero aquí lo que me llama la atención es los apéndices, ¿no? Me dice, determine si el flujo es laminar o turbulento y si fluye glicerina a 25 en una tubería cuyo diámetro interior, ojo aquí, 150, fíjense bien, aquí antes de que se me olvide. Si yo tengo un ducto, y quiero calcular el Reynolds y pasa aquí agua, entonces sería B por D, Rho por eta, ¿no? Este sería eta y que se equivale a mu, a mu. Eta aquí vale mu. Para que estoy cambiando las literales, ¿no? Vamos a ponerle eta igual a mu. Porque no, en algunos libros está así también. El diámetro que vamos a ocupar aquí, ¿cuál es? ¿El diámetro exterior o el diámetro interior? ¿Por dónde está circulando el agua? Interior. Por el interior. Entonces aquí sería diámetro interior. Entonces, si tengo una tubería de cédula 40, debo de ir al diámetro interior en pulgadas, en pies o en metros, y de ahí ya calculo el número de Reynolds. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense aquí, diámetro interior se los voy a subrayar con verde. O encerrar en un cuadrito. ¿Sí? Este viene aquí y tiene un valor de ¿cuánto? ¿Sí? Es diámetro interior. Diámetro interior. ¿Sí? ¿Muchachos o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces ahora, vayan, si tienen el libro, váyanse al apéndice B. Le dan clic aquí. Apéndice. Ahí dice que es el apéndice B. A ver, ahí, aquí. Y aquí hay dos tablitas. Fíjense bien, el apéndice B, fíjense bien, el B1 es para el sistema internacional. ¿Sí o no? Y el B2, ¿qué es? Muchachos. Para el sistema inglés. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a usar? ¿Sí o no? ¿Es glicerina o qué es? Sí, glicerina. ¿A qué temperatura? No me dice. Pero 25 aquí, grados. a 25, mira. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y entonces es la densidad. Es 1258. ¿Qué otra cosa necesito? Fíjense bien, la viscosidad dinámica o la viscosidad, ¿qué? Cinemática. Puedo obtener la gravedad específica y el peso específico. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo requiera. ¿Sí o no? Con esos valores, entonces me voy. Estamos en el capítulo 8. Y tenemos ya esos valores que sacamos del apéndice B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Chequen esos valores a ver si sí están. No los hayamos, o sea que no vaya a haber error ahí en el libro.
Y entonces tenemos que el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro por la densidad sobre eta. ¿Sí o no? Entonces, ese valor es de 708. ¿Es menor de 2000 o no? Sí. 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 Entonces, ¿es laminar o es turbulento? Laminar. Laminar. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué es laminar? Porque es menor de 2000, ¿no? Fíjense bien cómo varían un poquito los problemas, ¿no? Pero están sencillos. Dice, determine si el flujo es laminar o turbulento si circula agua a 70 Celsius en una tubería de cobre de 1 pulgada tipo K a razón de esto, ¿no? Entonces, tengo que ir a ver las características de la tubería de tipo K. Esa yo sé que está en ¿dónde está? En el apéndice, ¿no? Entonces, me voy al apéndice. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, me voy al apéndice. Tubería tipo K. ¿Qué apéndice voy a hacer? Es el H, creo. Ok. Es F. H. Fíjense bien. ¿De cuántas pulgadas era? ¿Se acuerdan o no? ¿Era de 1 pulgada? Sí, profe. Oh. Una pulgada. Y esas son las líneas que podemos usar, ¿no? Ahí se me fue una de más. Ok, entonces, diámetro interior. ¿Qué más requiero? Regreso al capítulo 8, ¿no? Y tengo que usar las propiedades del agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con el diámetro saco el área de flujo del apéndice H. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí saco la velocidad. Pero para sacar el número de Reynolds, necesito este valor o necesito la densidad y eta. Entonces tengo que buscar para agua a 70 Celsius, otra vez en el apéndice. Para agua a 70, aquí está, ¿no? Para agua a 70 Celsius, un peso específico, una densidad, eta. Ahí tengo dos opciones. Aquí lo voy a poner. El Reynolds
El Reynolds lo puedo calcular como B de nu o bien rho B de eta. Entonces, rho 978, ¿no? Es aquí. Voy a aplicar esta. Velocidad B, diámetro D, eta, 4.02 por 10 a la menos 4. Esa es una opción. La otra opción es B por D sobre nu. B por D sobre nu, que es este valor, 4.11 por 10 a la menos 7. Cualquiera de estos dos me permite calcular el número de Reynolds. Entonces me voy a la creo que es la página 248. Y entonces, aquí está el valor tomado del apéndice. ¿Sí se acordaron del valor que pusimos, muchachos? Y entonces el número de Reynolds es de 5.82 por 10 a la 5. Si es de 5.82 por 10 a la 5, ¿es mayor o menor de, o sea, 2000? Menor de 2000, mayor de 4000. ¿Es mayor de 4000? Ok, sí. Entonces, ¿qué es? Turbulento. ¿Estamos de acuerdo? Andrea, Margarita. Sí, profe. Y así. Ya vamos a ver otro problema. Vamos a seguirle. Ustedes pueden revisar ahí ese otro. Y vamos a ver la ecuación de Darcy. En esa ecuación de Darcy, ¿qué observan ustedes? Esta no es la ecuación de Darcy, ¿eh? ¿Esta cuál es? Bernoulli. Bernoulli. A ver ustedes que todos lo saben, que me van a ayudar ahora. ¿Hay alguna aplicacioncita o algo que yo tenga que hacer para que este recuadrito yo nada más lo ponga así y lo ponga y salga bonito? Este recuadro de verde, ¿o no? No, sí. Vivian, Beltrán, Benigno, Brenda. ¿No se puede o sí se puede? Ya se quedaron callados. ¿No se puede o sí? ¿Cómo, profe? O sea que... El rectángulo que estoy dibujando lo quiero hacer bonito. Así casi como si fuera... Queden las líneas derechitas. Sí. ¿Se puede o no? Pues creo que ahí en donde está en el lector de PDF, no, profe. Pero no sé si alguien sepa cómo. Elisandra, Cisneros, García, Brian. ¿No se puede o sí? Bueno, Señor. ¿no se puede? No, profe. ¿Segura? Sí, segura. Bueno. Órale, pues no les sigo a la mano. Ahí me disculpan mi letra y todo lo que estoy haciendo, ¿no? Lo más importante es que me entiendan. Si no me entienden, levanten la mano o me interrumpen. Entonces, fíjense bien, toda esa es la ecuación de Bernoulli, pero ahora en este capítulo 8 nos vamos a enfocar al cálculo de HL. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese cálculo de HL se expresa en forma matemática como ecuación de Darcy. Y esa ecuación de Darcy, pues es la 8.3, que es esta, en cuya, o sea, las literales que me expresan. HL es la pérdida por fricción, ¿no? En Newton, metro, Newton, ¿verdad? En libra, pie o pie,
Newton, metro, Newton o metro. Libra, pie sobre libra o pies, ¿verdad? Que es lo mismo. L es la longitud de la corriente en metros o en pies. Diámetro de la tubería, metros, pies. Ya ven, ya dijeron que si es externo, pues va a ser externo. Si es interno, diámetro interior. Ve la velocidad promedio del flujo, metros sobre segundo, pies sobre segundo. Y F es factor de fricción adimensional. Y aquí hace referencia a lo que es el factor de fricción, ¿verdad? Dice, la ecuación de Darcy se utiliza para calcular las pérdidas de energía debido a la fricción, ¿sí? A lo largo, en secciones rectilíneas, a lo largo de tubos redondos, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del factor de fricción adimensional F, como se explica en las siguientes secciones. Entonces, la sección 8.6 me va a decir cómo vamos a calcular este famoso F, que se llama factor de fricción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No? Todo bien. Ok. Entonces, dice, cuando existe flujo laminar, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo a través de la ecuación de Hagen-Poiseuille. Y es esta, si es flujo laminar. Ya ustedes leen aquí, ¿verdad? Un poquito para que extiendan su conocimiento, ¿no? Ahí es la demostración. Y vamos a llegar, fíjense bien, a esta ecuación que también me sirve, ahorita lo vamos a ver, para determinar el factor de fricción F cuando el flujo es laminar. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Este es para calcular el factor F y este es para calcular la pérdida de energía. ¿Sí me entendieron o no? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Entonces dice, determine la pérdida de energía si fluye glicerina 25 por un tubo de 150 milímetros de diámetro, 30 metros de longitud, a una velocidad promedio de 4 metros sobre segundo. O sea, el número de Reynolds ya sabemos, esta es la fórmula. Necesitamos conocerlo para ver si es laminar y turbulento. Y eso ya vimos, ¿no? Podemos ir al apéndice B para determinar ρ y eta. Y entonces vamos a calcular el Reynolds. Ya lo calculamos, vamos a hacer problemas, ¿eh? Nomás estoy especificando aquí, tomando los problemas modelo para que ustedes tengan un panorama general y luego ya nos vamos más despacio en el momento en que calculemos, ¿no? Porque ahorita es la información general. Entonces, para que no se me paniquen y que voy muy rápido, no. Esto se trata de que ustedes, o sea, lo que yo trato el día de hoy es de que tengan una idea general de que van a deslaminar cuando es turbulento, que existe el número de Reynolds, que el número de Reynolds lo vamos a calcular, que las tablas donde tengo que ver están al final en el apéndice y que puedo usar el cálculo de la fórmula de Darcy y de Darcy la fórmula de Darcy es esa, que no necesito saberme de la memoria, sino simplemente ahí lo tengo, sí, yo tengo mi formulario y que el factor de fricción para laminar lo calculo así, ahí vamos. Entonces aquí este es laminar, porque es menor de 2000. Y entonces aquí viene ahora sí, la ecuación de Darcy, que es la que acabamos de señalar ahorita, en donde el flujo es laminar por el valor. Y entonces para flujo laminar, ¿cómo se calcula el factor de fricción? Aquí lo acabo de señalar. Y viene aquí inmediatamente. ¿Sí me están entendiendo o voy muy rápido? Díganme.
Todo bien. Eso es todo. Bueno. ¿Y los demás? Mande, dime Cisnero. ¿Quién más? Dime Beltrán. Para sacar el factor, la F, pues, se usa 64 sobre el número de Reynolds, pero ya sea laminar o turbulento. No. Fíjate bien, o sea, yo les estoy aquí enfatizando para qué es. Cuando puse la palomita esta, ¿qué les dije? Ya no te acuerdas quizás, ¿verdad? Les dije, este es laminar. Aquí dice. Para laminar, ¿cómo se calcula F? Así. Vas para acá y vienes aquí. ¿Estamos de acuerdo? Para laminar. Ahorita no hemos entrado para turbulento, no hemos visto nada para turbulento. Ahí tranquilos. Ok. Disculpe. Vamos viendo únicamente lo de laminar. Y entonces ya calculé, me da ese valor. Ya tengo ese valor y tengo todo lo demás. Pues simplemente lo sustituyo ¿en dónde? En esta ecuación, ¿no? Y entonces tengo todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Me da un HL de 13.2. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Profe, ¿Dónde? entonces va a ser 64, el que está ahí para calcular F va a ser como constante, ¿o de dónde se fue ese Sí, número? para laminar, sí. Ah, ok. Siempre va a ser así para laminar. Es correcto ahí. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Ahorita va a entrar a lo de turbulento, es por pasos. Primero vimos todo lo de laminar ahorita. Y ahorita mire lo que dice el 8.7. ¿Qué dice? A ver tú misma que me dijiste para hacer énfasis en eso. ¿Qué dice aquí? En eso que estoy subrayándoles. Pérdida de fricción en el flujo turbulento. Ah, ya no es para laminar, ahora es para turbulento. ¿Cuándo voy a tener turbulencia? Cuando el fluido se mueva rápidamente en todas direcciones, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Y eso va a depender, aquí les explica, tienen que leer un poco. Va a depender de qué vemos aquí en esta figura. Vemos que hay así como que, les iba a decir sarro, pero ¿qué se les junta a las venas cuando es colesterol, verdad? Hace de cuenta que este es colesterol en una vena. ¿Qué es lo que ocasiona el colesterol en una vena? En una vena de esa, la aorta, por ejemplo. Una obstrucción, ¿no? ¿Sí o no? No se me queden callados. ¿O no saben eso? Bueno, ¿han visto la tubería cuando en la tubería de tu casa, cuando ya es muy antigua? ¿Qué es lo que pasa? Se va obstruyendo y a veces ya no sale nada de agua. ¿No les ha pasado eso? La casa de tus abuelitos. ¿No? ¿O ustedes tienen puras casas modernas no sé, ¿sí tienen casas modernas, muchachos? ¿O nunca han ido de visita a una casa antigua? Bueno, olvídenlo. Aquí, en la medida que pasa el tiempo, se van haciendo incrustaciones y esto se va tapando poco a poco. Al paso de los años aumenta otra vez aquí más y aumenta otra vez aquí más. Ahí, si ustedes se fijaron, fíjense bien, ya aumentó. Aquí yo tengo un espacio aquí que está haciendo obstrucción, que se llama E. Eso se llama rugosidad, debido a la corrosión y a la formación de depósitos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya se hizo corrosión, se corroyó el material y eso va a depender ¿de qué? De lo que estemos usando: vidrio, plástico, tubo extruido, acero comercial, hierro galvanizado, hierro dúctil, concreto, acero remachado. Estos son los valores de rugosidad en
los dos sistemas de unidades. ¿Sí? Ese valor lo vamos a ocupar, por consiguiente copien la tablita. Hagan un resumen de la tablita o una toma de pantalla o imprímanlo y lo pegan en su formulario, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí viene la utilización del diagrama de Moody. Les voy a dejar una tarea para el lunes. Vamos a hacer una rifa y 2 de ustedes van a hacer la presentación, van a presentar la utilización del diagrama de Moody. O sea, esta sección, ustedes la van a presentar. Vamos a elegir al azar, ¿sí? Si quieren hacerlo con un ejemplo, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya que dicen nada? ¿Están enojados, muchachos, el día de hoy? No, profe, solo ya acabé. Bueno, ya nos vamos. Entonces, el compromiso es de que vas a hacer una presentación. ¿Saben hacer infografías? Elisandra. Cisneros, Brenda. Nadie. Bueno, yo voy a hacer una rifa. ¿Eh? Bueno, entonces, hacen una infografía, pues, de eso. ¿Sale? Y alguien, Sí, profe. a los 2 de ustedes les va a tocar. De nada más de lo del diagrama con un ejemplo. ¿Sale? Para que al que explique el diagrama, pues ya es una persona, ¿no? Y el que explique el ejemplo es otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tomar aquí, el ejemplo puede ser de los de aquí. Hasta aquí, a 8, 7 nada más, de aquí le seguimos nosotros, ¿eh? Nada más la presentación del diagrama de Moody. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sale pues, entonces ahí le vamos a dejar, porque ya están cansados del camino, están enfadados y no sé qué más, ahora casi no participan. A lo mejor ya tienen hambre, ya tienen sueño, no sé. Pero ya los vamos a dejar. Profe, ya es viernes, ya se siente. Bueno, órale pues. Entonces nos vemos el lunes, primero Dios, ¿sale? Gracias, profe. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes, que descansen, Andrea. Leslie, adiós. Adiós, Lalo. Marta, Cisneros, nos vemos primero Dios, ¿sale? Adiós, profe. Ya, adiós.